Daremos inicio al estudio de nuestra primera unidad, denominada Nociones de Derecho Aduanero. Para abordar el estudio de esta primera unidad, les presento un esquema que nos va a servir para comprender el contenido de este tema. En ello veremos una introducción donde repasaremos conceptos básicos y fundamentales que nos permitirán aproximarnos al concepto de derecho aduanero. Una vez que tengamos una aproximación a lo que es o lo que se debe entender por derecho aduanero, procederemos a determinar cuál es su ubicación en el ordenamiento jurídico y cuál es el ámbito de aplicación de las regulaciones que esta particular rama del derecho contempla. Una vez satisfecha esta primera parte de nuestro esquema, procederemos entonces a dar un concepto lo más preciso posible del derecho aduanero. A partir de allí determinaremos cuáles son sus elementos, características y la finalidad de esta rama del derecho. Comencemos entonces por repasar conceptos fundamentales para la comprensión de este tema. El concepto que debemos retomar inicialmente es el concepto de derecho o noción de derecho. Aquí debemos recordar que el término derecho tiene diversas acepciones. Una vez que recordamos un concepto de derecho o varios conceptos o definiciones de derecho, procederemos entonces a aproximarnos, como ya lo hemos dicho, a el concepto de derecho aduanero para responder a dos interesantes interrogantes, por qué es importante y para qué es necesario su estudio. Procedamos entonces. La noción de derecho. Nosotros sabemos que el vocablo derecho o el término derecho puede ser empleado en diferentes sentidos. Es lo que conocemos como un término multívoco o polisémico. Repito, que puede ser empleado en varios sentidos o tiene diversos significados. ¿Cuáles serán esos sentidos o significados que tiene la palabra derecho? Pues fundamentalmente son 4 acepciones o significados que tiene la palabra derecho. El primero de ellos es el que se identifica con un conjunto de normas o sistema de normas. Es lo que conocemos como derecho objetivo. Y un ejemplo de ello es cuando nos referimos, el derecho venezolano regula de forma muy detallada el régimen aduanero. Por ejemplo, el derecho venezolano, cuando hablamos del derecho venezolano, repito, nos referimos a el término derecho empleado en un sentido objetivo. Una segunda acepción o significado de la palabra derecho es el que se entiende como facultad o poder de hacer, poseer o exigir algo. Esto es lo que constituye o lo que se conoce como derecho subjetivo. Dentro de ellos encontramos, por enumerar solo algunos, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de tránsito. Esta acepción ya no se refiere a el derecho objetivo, repito, como conjunto o sistema de normas, sino a la facultad de poseer, exigir o tener algo. Otra de las acepciones o significados de la palabra derecho es el referido a la ciencia del derecho. La ciencia, el derecho es una ciencia, o algunos lo consideran como ciencia, una rama del conocimiento que se dedica al estudio de las normas. Finalmente, tenemos la idea de derecho o el concepto de derecho identificado con expresión de principios superiores, identificado, repito, con el ideal de justicia, un ideal de ético o moral, y es cuando encontramos expresiones, por ejemplo, no hay justicia a que se esté aumentando el caso de enfermedades ya erradicadas en el país,
o que no hay derecho que nos estemos quedando sin insumos o materias primas para la producción de un determinado rubro. Han recordado los diferentes significados o acepciones de la palabra derecho, procedamos a aproximarnos al concepto de derecho aduanero. Para ello utilizaremos la definición dada por Carlos Azuaje en su libro. Este autor define al derecho aduanero como un conjunto de normas de orden público relativas a la organización y funcionamiento del servicio aduanero y a las obligaciones y derechos derivados del tráfico de mercancías a través de las fronteras, aguas territoriales y espacio aéreo de la República. Cuando nosotros vemos en este primer momento la definición dada por Carlos Azuaje, no nos detenemos y en una primera parte de la definición podemos constatar que la acepción que utiliza Carlos Azuaje para comenzar la definición es precisamente la acepción de la palabra derecho en su sentido objetivo o como derecho objetivo, puesto que no lo define como conjunto de normas de orden público. Fíjense, a partir de este primer concepto que vamos a estudiar y que nos servirá, pues como ya lo hemos visto, para aproximarnos a una definición lo más perfecta posible del derecho aduanero, debemos tomar en cuenta varios aspectos. Primero, el derecho aduanero es derecho en la acepción de derecho objetivo, conjunto de normas. El profesor Azuaje le introduce una característica muy particular a este conjunto de normas, que ya luego veremos cuál es su significado. Dice normas de orden público, que además se van a encargar de determinar cómo se encuentra organizado, cuál es el funcionamiento y competencias de este servicio aduanero. Otro de los aspectos que tiene esta definición es que este conjunto de normas de orden público, repito, van a determinar también cuáles son las obligaciones y los derechos derivados del tráfico de mercancías por las diferentes fronteras, aérea, terrestre, marítima. Entonces, varias características o varios aspectos relevantes tiene esta definición que debemos desde ahora retener a fin de poder ir construyendo un concepto de derecho aduanero lo más completo posible. Una vez realizada nuestra primera aproximación al concepto de derecho aduanero, corresponde dar respuesta a las dos interrogantes que nos planteamos al comienzo. ¿Por qué y para qué es necesario el estudio del derecho aduanero en su carrera? Les invito cordialmente a que continúen con su proceso de aprendizaje viendo el próximo video acerca de la justificación e importancia del estudio del derecho aduanero en su carrera.